Tiene la palabra la diputada Verónica Baró Graf. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero decirles que hoy ha sido un día para no olvidar. Y además de no olvidar, particularmente, y no es sensiblería, yo he sentido mucha vergüenza. Y he sentido vergüenza porque me parece que lo que más nos distanció, además de la ley, es esta no escucha de gente que ha venido a decirnos con un gesto, con una palabra, con un cartel, con un bombo, con lo que quieran, que no estamos escuchando a quienes nos han votado y necesitan que los representemos. Esto fue lo que más me dolió, porque me siento como encriptada en una burbuja y que me cuesta escuchar lo que me dicen que tengo que representar, que es la voz de la gente. Comparto con Nati que si este proyecto, esta reforma hubiera sido tan buena, no tendríamos que haber tenido la manifestación que tuvimos, ni las cartas que recibimos, ni los mails que recibimos, ni las entrevistas que recibimos o que tuvimos, donde la gente manifestaba el disgusto, la decepción. Y en esto, digo, hay muchas cosas que se han dicho y que no quiero ser redundante y sé que están cansados o estamos cansados y estamos tristes por lo que nos ha pasado. Pero pienso en esto que alguien dijo, el gobernador Puyaro celebró un contrato social. Me acuerdo cuando paradito acá, en el estrado, estaba en el día que asumió y que particularmente me deslumbró su discurso cuando puso la fuerza, bueno, obviamente de su gestión en la seguridad, lo sabíamos porque ya lo traía de antemano, pero cuando habló y realzó la tarea docente y habló de que el docente era parte de la pacificación, de la seguridad y de la no violencia en una sociedad. Y incluso dijo, ustedes se deben acordar, que iba a empezar a citar a las paritarias en enero. ¡Wow! Primera vez que se citaba en enero y pensamos que era porque iba a darle ese realce. Ese realce terminó siendo un comentario sobre el tema de las ausencias y cómo mejorar el tema de los docentes que tomaban licencias. Y después se fue prolongando y hubo una paritaria allá por lo lejos, entre marzo y abril, sin reponer. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque la verdad que ese contrato social que tenía Puyaro o el gobernador hizo que, por ejemplo, esa mano en el bolsillo que esta reforma pone en los trabajadores viene sumando a lo que ya le está pasando a los trabajadores, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la inflación y el desfasaje entre la inflación y el sueldo. Y yo les había traído un cartoncito, ahora ya no sé si tiene valor mostrarlo, pero me gustaría igual que lo vieran, cómo el salario no fue paralelo, a pesar de que el gobernador había dicho de respetar la cláusula gatillo, no fue paralelo a la inflación. Y ese salario disminuido tiene una disminución de un 42% con respecto a la inflación. Pero además, como había prometido sostener la cláusula gatillo, no lo hizo con los salarios, pero sí lo hizo, o por lo menos algo parecido, porque no es lo mismo, con las tarifas de luz y de agua. Y también les traje un dibujito que muestra la diferencia entre la proporcionalidad de lo que crecieron las tarifas y con el crecimiento del salario de los trabajadores. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Porque esto se suma a lo que hoy la reforma le va a quitar también a los trabajadores, tanto a los activos como a los pasivos. Por otro lado, este mismo gobierno es el que de alguna manera acompañó la implementación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. Y también prometió la asistencia a la billetera Santa Fe. Había en el presupuesto unos 50.000 millones de pesos en el presupuesto para sostener la billetera que aliviaba el bolsillo de los trabajadores.
Y sin embargo no sabemos ni dónde fue a parar porque hoy directamente eliminó el sostenimiento de la billetera Santa Fe. El ajuste y sentarse sobre la caja, que también lo escuchamos, era un concepto que tenía nuestro gobernador cuando criticaba al gobierno anterior. Y hoy, lo dijo la diputada Rodenas, esta reforma tiene mucho de ajuste y mucho de sentarse sobre la caja en una provincia que tiene superávit fiscal. ¿Por qué le decimos no o votamos no a esta reforma? Bueno, primero, aunque lo han dicho, yo lo quiero volver a repetir, porque también sé que hablamos para la gente que puso su esperanza en nosotros para que pudiéramos tratar de ver cómo mejorar, cambiar, arreglar de alguna manera esta ley que no se entendía si era tan buena o no era tan buena. Y entonces quiero decirles que la emergencia no existe. Ya lo dijo Nati, seguramente lo va a reforzar alguno de los que va a hablar después de mí. No existe una emergencia previsional porque hay una provincia que tiene un resto económico para solventar a los jubilados. Y si la emergencia está pensada para dentro de muchos años, debería ser mucho más progresiva. Y debería haber empezado no con la gente que ya está, sino con la gente que recién comienza. Si total tenemos tiempo, porque la provincia puede solventarlo. Y miren, tengo datos que me preocupan, ¿no? Estos datos tienen que ver con cuánto aporta, lo decía el diputado Galassi, el 17,6% es lo que aporta del gasto total de la caja de jubilaciones. Pero Entre Ríos, por ejemplo, aporta el 24% y Córdoba aporta el 21%. O sea, no es que estamos en un déficit, de lo cual en una provincia rica el aporte que hace al Tesoro, que no es ganancia, obviamente que la caja no puede dar ganancia, ¿no? Es lo mismo que cuando decimos en la escuela pretendemos que los docentes den ganancia, no es una empresa. Estamos devolviendo parte de lo que ellos materialmente le han dado. Santa Fe es una provincia rica por la gente que tiene, no solo por su territorio, por el trabajo de lo que dijimos, por los docentes, por los policías, por los médicos. ¿Cómo valoramos ese trabajo cuando siempre el ajuste cae sobre los trabajadores? Y la pregunta sería, ¿por qué siempre sobre los trabajadores? Y me quedo pensando si no es la forma más fácil de recaudar dinero, porque tocar el bolsillo de los poderosos no es tan fácil. Y además después no se le puede pedir favores. Tocar el bolsillo de los trabajadores, que además son tan buenos que tienen poca memoria, y es probable que se olviden de esto, agachen la cabeza y sigan pagando. Y cuando dentro de 4 años sea la votación, ya no se hayan acordado de esta traición. Dijimos no porque también la consideramos anticonstitucional. Hemos tenido claras definiciones sobre el tema. El tocar el haber de los jubilados es anticonstitucional, aunque la diputada Malfesi lo dijo bien, yo quiero volver a repetir, el descuento compulsivo, porque esto de solidario no tiene nada, si fuera solidario, hagámoslo voluntario, que pague el que quiera. La solidaridad no puede ser empujada, es una oferta que hace la gente o es algo que ofrece la gente. Si realmente fuera un aporte solidario, deberíamos dejar libremente a que cada uno decidiera incluso cuánto quiere aportar. Sin embargo, este descuento compulsivo, que suena más a un asalto, en los saberes de los pasivos, cualquiera sea su dominación, importa una lesión al derecho constitucional de la intangibilidad de los saberes previsionales. Pero cabe recordar lo que creo que dijo Emiliano Peralta, el diputado Emiliano, recordar con énfasis que el jubilado ya aportó a la caja durante el plazo previsto por la ley y al momento de jubilarse adquirió un derecho al estado de pasividad y a los beneficios acordados. También, no sé si alguien lo dijo, pero lo quiero recordar, que los aportes que hacen los empleados provinciales, policía, docentes, médicos, enfermeros, administrativos, es superior al porcentaje que aportan al nivel nacional.
Por eso, a veces cuando escucho decir por qué tienen una caja tan privilegiada, quiero que sepan que se paga más para después tener al final del camino una jubilación digna a esos aportes incluso que han hecho. Me quedaría por decir que también entiendo que es anticonstitucional por esa prolongación de facultades que le da al gobernador, el hecho de poder cambiar la edad jubilatoria. El diputado Corral decía, son 3 años más para llegar al 82%. Sí, pero no son 3 años más de los 20 a los 23. Son 3 años más de los 57 a los 60, que para un policía y para un docente no es igual. Esa facultad que le damos al gobernador también está bajo el amparo de esta protección de emergencia que, insisto, también lo dijeron todos y yo me pesa mucho entender que la democracia se maneje con emergencia. Esos poderes que le damos al gobernador quita institucionalidad porque nos quita representatividad a la tarea legislativa. Me faltaría lo de la cláusula transitoria, que no es menor que un jubilado que presentó los papeles, que está esperando que le corroboren, que inmediatamente cuando presentan los papeles en la ley actual empieza a correr la posibilidad de que ya se considera parte de en un estado de jubilación. Hoy con la legislación vigente y más con esta cláusula transitoria que dice que hasta el 31 quienes no se hayan jubilado quedarán cesantes, porque si no se jubilaron y empezaron los trámites pero no les llegó el cese, no van a cobrar. Sobre todo los jubilados que tienen que extender su tiempo de activo porque no llegan a la edad, van a quedar en cese, sin trabajo, y no van a recibir todavía la jubilación, y a lo mejor son por unos cuantos años. Por todos estos motivos, quiero decirles que en mi bloque particularmente, y con mucho dolor, porque me hubiera gustado poder participar más y haber sido escuchados y haber sido tenidos en cuenta para poder mejorar esta ley, como muchas veces también lo expresó Celia, a veces ser oposición no significa obstruir, significa poder enriquecer para que todos salgamos beneficiados. Por todo esto le decimos no y así votamos a la reforma jubilatoria. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.